Hola amigos, aquí estamos otra vez en Fuera de Guión. Hola compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal? Bonjour. Hola María, hola Ale, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal por el otro lado del Atlántico? ¿Cómo estamos Atlántico en medio? ¿Todo bien? Pues aquí estamos bastante bien, bastante bien. Hoy tenemos buenas noticias. No sé Decime la si os ha temperatura. llegado, perdón, Quiero saber la temperatura en Madrid, ¿cómo está? la temperatura en Madrid no importa, importa la lluvia. O sea, estamos ¿Llueve? hartos de ser Londres, No. no queremos ser Londres más. Hace frío, Ya, pero tampoco y mucho. está lloviendo y eso, ¿no? No, ¿Cómo ¿sabes lo que pasa? Que le ponen nombre a todas las tormentas, a todas las borrascas, y entonces ya hemos pasado Nils y ahora vamos por, no sé, hay otra, dentro de poco será Verónica ya, porque vamos a semana por borrasca. Yo estoy que no puedo más. Entonces, mucho frío no hace, ya tuvimos unas semanas con mucho frío, pero ya no hace tanto frío, pero está lloviendo permanentemente. Y no solo en Madrid, sino en toda España. Están los embalses hasta arriba y hace un viento huracanado espantoso. O sea, no estamos tan bien en ese sentido como vosotros. Vosotros estáis en verano, ¿verdad? Nosotros estamos Acá, disfrutando un bonito verano. agradable ¿Calor? verano. Hoy ¿Mucho un calor? día muy tranquilo, ¿eh? Calor, Hoy pero es hora y tolerable. verano. Sí. Bueno. Sin embargo, Suerte. aquí hay buenas noticias por España. Y dejadme que os cuente a ver qué os parece, porque la semana pasada hay un doctor, hay un médico, un oncólogo experto que se llama Barbacid, el doctor Barbacid, anunció que había logrado curar el cáncer con un tratamiento, había desarrollado un tratamiento para curar el cáncer de páncreas, que es uno de los más extendidos y de los más terribles, en ratones, pero que necesitaba 3,5 millones de euros para completar la investigación en humanos. Adivinad qué respuesta le dio el gobierno español, que tiene un Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué creéis que dijo? Que no tiene el dinero o que no es prioridad. No es prioridad. No, no, portazo, no, no, no. Entonces, esto trascendió en las redes, sobre todo porque al mismo tiempo se estaban renovando contratos de Radio Televisión Española, que es la televisión pública aquí, que se conoce como Telepedro, por alguna razón, Telepedro. Mm, por Y se Sánchez. estaban pagando contratos millonarios, están saliendo todos los indicios de corrupción, está siendo investigada la mujer del presidente, el hermano del presidente, con todo el lío que hay con los trenes, hay muertos encima de la mesa, nadie asume responsabilidades y hay mucho alboroto social, hay como inquietud social. Y en medio de todo ese panorama, entonces el gobierno, la inversión pública le da la espalda a Barbacid, entre otras cosas porque la mayor parte de su investigación la ha desarrollado con fondos privados. ¿Y sabéis lo que ha pasado? ¿Qué imagináis que han hecho los españoles? Y han empezado a donarle dinero a Barbacid para ayudarlo en su En una semana, proceso. creo que faltan como solo unos 50.000 euros para completar esos 3,5 millones. Se ha difundido por todas las redes sociales, está todo el mundo donando. En la descripción del vídeo vamos a poner la manera, el formulario para que todo el mundo pueda donar y que podamos completar esos 3,5 millones de euros, porque es un hito mundial el desarrollar un tratamiento contra el cáncer de páncreas. Aparte de esta buena noticia, yo lo que quería comentar con vosotros es el cáncer, la lucha contra el cáncer, el típico ejemplo donde se da o se presta a una colaboración público-privada, porque Mm. os digo mi punto y luego os dejo que comentéis. A mí me produce cierto escepticismo. Ya sabes que soy escéptica respecto a casi todo, pero me produce cierto escepticismo porque no sé si no se hace muy, muy bien, con mucha transparencia, asunción de responsabilidades, independencia de las instituciones, etcétera. Tal vez estemos cebando el crony capitalism y estas empresas asociadas y enquistadas con el Estado. O sea, no sé si la colaboración público-privada realmente es una salida o no de cualquier manera o qué. Entonces, pido vuestra ayuda para sacarme de mi escepticismo. ¿Cómo lo veis?
¿Puedo preguntar algunos detalles del caso que me parecen interesantes antes de opinar? Por Yo, ejemplo, si puedo, te contesto y si no, no. Pero dime. no, digo, el señor Barbacid es una persona de trayectoria probada, conocida, es un Absolutamente. investigador. A nivel internacional, sí. ¿Y dónde trabaja? ¿Trabaja en un centro privado de España? Trabaja en un centro privado. Es verdad que ha desarrollado parte de sus investigaciones con fondos públicos, pero en su mayoría son fondos privados. Eh, ok, ok. ¿Y qué te iba a decir? Otra cosa, porque 3 millones de euros para los fondos que manejan los gobiernos es prácticamente nada. Es una Es un propina. contrato de un presentador de televisión española. Claro, Efectivamente. de un año. Sí, sí, sí. No, bueno, impresionante que. Ahora, ¿y por qué le han negado los fondos? Por ahí porque le dicen, mire, usted para recibir fondos estatales destinados a la salud, en realidad tiene que ser parte de determinado protocolo, determinada organización. Supongo que tendrá que ver con una cosa más procedimental, ¿no? No es simplemente que lo. Sería genial que fuera un tema de procedimiento. Sería Mm, genial. Me temo que no. Y no te creas que el gobierno español es muy dado a dar explicaciones. Ten en cuenta que llevamos años sin presupuestos. Es decir, nuestro gobierno no se presta al debate parlamentario que establecen todas las democracias liberales avanzadas, el debate parlamentario para aprobar los presupuestos. Están gobernando sin presupuestos, están gastando a golpe de decreto, de real decreto que no tiene que pasar por la aprobación parlamentaria. Entonces, imagínate, en este caso, 3,5 millones, no han dicho nada. Solo Vos, que no. sobre la cuestión fundamental, en primer lugar, resaltaría, dado este caso, que a veces hay un prejuicio que es, ¿qué pasa si el Estado no destina dinero a la salud, a la educación, a la ciencia o a la investigación básica? Entonces no vamos a tener nada de eso. Bueno, este caso prueba que claramente sí el sector privado puede aportar a esas causas y de manera importante, ¿no? Digamos, esto me parece que por un lado hay que destacarlo. Y por otro lado, también diría, bueno, el Estado existe, es más grande o más chico en determinados países, y si destinan fondos a la salud y a la investigación, bueno, que mejor destinarlos a este tipo de proyectos que tienen que ver con enfermedades muy, muy concretas y muy duras, que a otras cosas, ¿no? Como puede ser una investigación. Acá en Argentina se ha debatido eso en estos años, de si los fondos de la investigación, ¿no? Que acá existe lo llamado el CONICET, tienen que ir a ciencias duras o tienen que ir a ciencias, bueno, entre comillas, más blandas, no sé, como la historia, la sociología. Y yo no es que no le encuentro valor a la historia o a la sociología, pero bueno, a la hora de priorizar los fondos públicos, uno diría, bueno, por lo menos destinémonos a cosas que tienen que ver con mejoras concretas de la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Y eso está más ligado a la medicina, a la biología o a las ciencias duras que a otro tipo de cosas, ¿no? No sé cómo lo ve Ale. A ver, para combatir tu escepticismo, desde mi punto de vista. En primer lugar, la hibridación entre lo público y privado, a lo sumo, es el único puente que yo imagino para que mañana sea más privado que público y para eventualmente en una utopía liberal, libertaria, sea solo privado. No imagino un paso de un modelo al otro. Segunda cuestión positiva para mi gusto. Son muy válidas tus miedos de accountability, trazabilidad de esto, para qué se usa. Hoy, más fácil que nunca, más fácil que nunca, corrupto va a seguir habiendo siempre y la tecnología no va a evitar la corrupción. Pero digo, hoy la tecnología te permite hacer una trazabilidad y una accountability, estas cosas mucho más precisas. Y hay muchas campañas de crowdfunding con causas tan nobles como esta que después te presentan unos balances y unos informes que son espectaculares. Incluso hay algunos que tienen blockchain y cosas que vos podés ver todo, cada pequeño movimiento lo podés ver y lo podés seguir. Así que en ese sentido también me parece positivo. Rompe con esa idea que la hemos escuchado hasta el hartazgo nosotros liberales. Esto es demasiado importante como para que lo haga el privado, ¿no? Claro. Las cosas importantes no las puede hacer el privado. Bueno, esto muestra que sí. Ahora, me voy a poner a vos el diablo, como me gusta siempre ponerme un ratito en cada lado.
¿qué límite yo le veo a este tipo de cosas? Bueno, que probablemente funcione bien cuando vos primero tenés una causa en la que lógicamente todos nos sentimos bastante hermanados, porque todos sabemos que podemos tener la posibilidad de enfermarnos o algo por el estilo. Segundo, y me parece no es menor el caso del médico, porque lo he seguido un poco, también se juega un poquito con el antagonismo, ¿no? Es el médico contra Pedro Sánchez. Eso también genera un pequeño... Claro, ha sido una causa... Che, yo quiero apoyar porque quiero apoyar el trabajo del médico, porque me interesa la causa y de paso porque quiero hacer un poquito de mostrarse... Claro que sí, sí, iba a decir... yo también. Claro. Entonces, eso hace que este tipo de causas, cuando vos le encontrás un antagonista, tengan mucho más volumen. Es mucho más difícil con causas que quizás son igual de importantes, pero menos difíciles de vender. Procesos anteriores a la cura del cáncer o cosas por ahí, no sé, suponete que lo que necesitas son insumos para un hospital. Bueno, es menos marketinero. Si, necesitamos, no sé. Gasas. Me parece una tontería, ¿no? Necesitamos gasas, bueno, ok, pero es menos sexy hacer una campaña de crowdfunding. Y capaz que las gasas son tan importantes en el proceso como para... Estoy especulando y diciendo una tontería, ¿no? Este es un cáncer que, como dijo María, es uno de los cánceres más agresivos que hay. Generalmente los tipos que se agarran esto tienen muchos chances de... Tiene muy poca supervivencia. Sí, muy poca supervivencia, cuando es difícil detectarlo temprano y demás. Pero ese es el límite que encuentro, no al sistema privado público, no a las campañas de crowdfunding, yo soy bastante fan de este tipo de campañas, sino a que entra con la lógica del mercado. No voy a criticar la lógica del mercado, digo, pero compite con nuestra atención, con nuestra empatía, con nuestra... Y juegan un montón de otras cosas que hacen que haya otros procesos y otras causas a las que le prestemos menos atención, digo. Yo mismo, no es que me pongo fuera de eso. Ese es el único límite que le veo. Ahora... Pero acá, perdón, ¿no? El debate no es fondos crowdfunding públicos o crowdfunding, sino el debate, porque me imagino, porque todo lo que se hizo hasta acá se hizo sin crowdfunding, se hizo con una metodología más tradicional de recaudar fondos. Debería haber una colaboración público-privada en temas como la lucha contra el cáncer de páncreas o en otros temas. Debería, porque ahí es donde yo soy escéptica. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que no la haya, que el Estado, digamos, no aporte nada o que lo haga todo el Estado? No, que haya sector privado y sector público. Sin colaboración. Me explico. A ver, mi escepticismo viene por lo siguiente. El otro día una amiga que había estado en Dubái trabajando durante una semana o así, me explicaba la organización, la estructura del gobierno y cómo, por ejemplo, la aerolínea Emirates es privada, pero es de propiedad pública. Es decir, tienen muchas empresas y mucho desarrollo que es de propiedad pública, pero gestionado por la iniciativa privada, que es un reconocimiento a que la gestión privada funciona mejor, ¿no? Incluso si, hombre, me imagino que en ese caso el skin in the game no es que se jueguen los cuartos, que se jueguen la plata, sino que si el emir se enfada contigo, pues igual no te va tan bien, ¿no? Porque es una jerarquía es muy autoritaria. Entonces, yo ahí me planteaba, pensando en eso y pensando en la lucha contra el cáncer o, por ejemplo, en las críticas que hay en España a la gestión de Ayuso, que propone la gestión privada de hospitales públicos para mejorar la eficiencia, etcétera, debe haber, o sea, ¿tiene sentido que haya colaboración público-privada o estamos mezclando peras con manzanas y debería estar separado, por un lado, la iniciativa privada, como se ha quedado el doctor Barbacid, porque al final le estamos financiando nosotros con nuestras donaciones su investigación, y por otro lado la investigación pública o la gestión de bienes y servicios públicos por parte del Estado. Sobre todo por lo que decía, porque que las licitaciones, la firma de contratos, cuando hay colaboración público-privada, por ejemplo, la gestión privada de los hospitales públicos, la gestión privada de los colegios públicos, me da igual, you name it, corre el riesgo de que terminen siendo adjudicados a dedo a la empresa del vecino de tu prima y no se adjudiquen al más eficiente
de todos, o a la más eficiente de todas las empresas, ¿no? Y se me ocurre que en mi escepticismo natural, incluso si tiene muy buena venta, porque parece que no, vamos a unir lo mejor de los dos mundos. ¿Y qué pasa si se une lo peor de los dos mundos? Porque la empresa no son ángeles, o sea, la empresa no es perfecta. Recordemos que hay empresas al servicio de los estados y al servicio de los malos estados, ¿no? Y que financian a los tiranos. Entonces, la empresa que elige libertad y que elige mercado abierto, bien, pero eso no son todas las empresas, ¿no? Nosotros defendemos mercados abiertos, no empresas privadas porque sí. La pregunta al final del día es si en esas hibridaciones que existen entre lo público y privado, lo privado termina extendiendo, digamos, las virtudes del buen management y se queda a lo público, Eso es. o es lo público que termina contaminando al privado. Exactamente, ese es mi problema, que yo sé que es un problema de incentivos, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo ves tú, Iván? A ver, no sé si es el mejor ejemplo, ¿no? Pero acá, yo voy al ejemplo siempre de la Argentina, pero las rutas nacionales o rutas provinciales en general suelen ser mantenidas por el sector privado y se hacen concesiones. Entonces lo que hace el Estado es abrir una licitación, recibir alguna que otra oferta, a ver quién va a hacer la ruta o quién la va a mantener o digamos. Bueno, eso ha sido el foco de mayúsculos escándalos de corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y si no digo mal, es el motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner hoy cumple una condena. Digamos, tiene que ver con la corrupción derivada de la obra pública. Obra pública que se hacía con privados. Entonces, por supuesto que nadie puede desconocer la posibilidad de que la colaboración pública-privada o las licitaciones vayan al amigo, vayan al que me da un retorno, porque esa es peor todavía, ¿no? Digamos, ya son socios más que amigos. Así que no, por supuesto que el escepticismo y las dudas se entienden, pero hay otras instancias donde la cosa funciona un poco mejor, digamos, no sé, la empresa estatal YPF, con otro arreglo institucional, en realidad no es una empresa del todo estatal, es una empresa mitad estatal, mitad manejada por accionistas, con acciones que cotizan en Nueva York, nada menos, entonces de repente tiene que cumplir un montón de reglas internacionales. Y eso funciona un poco mejor, sobre todo con un gobierno que ahora reconoce un poco más la regla del mercado, ¿no? Porque tampoco es que andaba muy bien antes del cambio de gobierno. Entonces, bueno, y de vuelta, en cuestiones como salud, investigación, educación, en general el Estado siempre ha tenido una participación importante. Entonces, bueno, tampoco me animo a decir, bueno, saquémoslo del todo. Claro, estamos todos en el mismo lago de la duda. Para añadir más duda, siempre me rondo por la cabeza esta idea de Adam Smith, de nuestro sagrado padre Adam Smith, que siempre decía, o que cuando habla de las funciones del soberano, las responsabilidades del gobierno, en realidad, decía que allí donde no llega la iniciativa privada, debería llegar la iniciativa pública. Vale, claro. ¿Quién decide que no llega la iniciativa privada? Es decir, yo ahí siempre pienso, bueno, no llega ahora, pero ¿qué pasa si en el futuro inmediato, o por ejemplo, mediante este crowdfunding, que no se podían imaginar que en una semana se iba a llegar a 3 millones y pico, que faltan, yo qué sé, pues eso, 40, 50.000 euros, animo a todo el mundo que aporte, nadie se podía imaginar que eso iba a funcionar así. Entonces, no es cortar los incentivos para que la iniciativa privada se ponga a ello, el decir, no, es que aquí la iniciativa privada no llega, entonces vamos a delegar en el gobierno, en el Estado. Sobre todo porque hay una segunda derivada que es, una vez que el Estado mete la mano, es dificilísimo que la saque. Me refiero a tu cartera, claro, porque no hay que olvidar que estamos hablando de, ya pagamos unos impuestos, han subido un 35% la presión fiscal en España, ya estamos pagando muchos impuestos, es muy obvio el despilfarro del dinero público, etcétera,
dinero público que es dinero de todos los españoles, y entonces que vengan ahora a decirme, no, es que la iniciativa privada no llega ahí, es que mucho mejor la gestión pública, aunque lo haga peor. No sé, me suscita bastantes dudas, reconociendo la paternidad de Adam Smith. También es verdad que era siglo XVIII, Escocia, pero Claro. me suscita sé que da pie a que digan, claro. Vamos a hacer una lista de todo donde no llega la educación, y entonces las grandes palabras, ¿no? La educación no puede ser un negocio, que sea pública. La salud, ¿cómo va a ser privada la salud si estamos hablando de algo tan emocional como la salud? Entonces se te ponen emocionales los niños. Bueno, pues nosotros tenemos una ministra que dijo que los niños no son de los padres. La ministra de Educación. Entonces imaginaros, ¿no? Entonces, claro. ¿Quién son los niños? Del Estado. Suyos, de la ministra. Entonces, todo porque no quería educación privada, ni concertada, ni nada por el estilo. Entonces, me parece peligroso, teniendo en cuenta que soy muy consciente de que hay determinadas iniciativas en las que es que para eso pagamos, para eso estamos pagando impuestos, para que el Estado, para que el gobierno financie estas cosas tan necesarias y que redundan en tanto bien para la sociedad, ¿no? Pero dado cómo está la cosa, me da bastante repelús, ¿eh? Adam Smith abrió un poco una caja de Pandora con esa frase, ¿no? Que decía algo así como hay 3 roles para el gobierno y el tercero era ese, erigir y mantener obras que como que no tienen sentido para el privado, pero son buenas para el gran cuerpo social o algo así, dice. Y es verdad que eso da lugar a muchas ambigüedades. Yo me acuerdo de Walter Block, digo, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Walter Block dice algo así como que Samuelson, cuando plantea el problema del free rider con el debate sobre los bienes públicos, dice, bueno, en realidad lo que le pasa al free rider es que desea el bien, pero no lo quiere pagar. Pero hay una manifestación del deseo del bien, entonces como el bien es deseado, hay que producirlo. Que es un poco la pregunta que decía vos, María. Bueno, ¿cómo sabemos que eso lo quiere la gente? Bueno, la quiere la gente porque hay un free rider, porque hay alguien que está consumiendo el producto pero no lo paga. Y la respuesta de Walter Block es, no, pero escúchame, si no lo paga, no hay demostración de que lo quiere. O sea, lo quiere gratis, pero Exacto. Si tuviera que pagar por ahí no lo desea. Y entonces si no lo demanda, que no se produzca. Eso a mí me parece una lógica impecable, ¿eh? Es la definición de demanda efectiva. Es la demanda, que es lo que el bien que quieres y puedes pagar. Claro. El tema es que a mí la lógica me persuade. El tema es que, bueno, en ese caso nos podríamos quedar que si no hay crowdfunding para Barbacid, entonces no avanza este proceso, ¿no? Ahora resultó que el crowdfunding le dio positivo, pero por ahí, como decía Ale, habrá otras cosas que resulta que por ahí sí son necesarias y el sector privado no está. Ojo, no estoy diciendo que tenga que estar la respuesta del Estado, pero por ahí estoy diciendo, bueno, la sociedad está prefiriendo otra cosa y eso va a tener que esperar, ¿viste? Digo, es más duro de comunicar, qué sé yo. Primero, para mí están siendo muy malos con el pobre Adam Smith. He dicho que es nuestro padre, o sea... Bien, No, santo padre, claro. Separaba la observación de lo que pasaba. Es menos... Hay mucho descriptivo en ese postulado. Claro. A mí esto que dice que abre la puerta a... Bueno, no sé si abre la puerta. Estaba describiendo la sociedad que veía. No creo que eso lo llevase a un Adam Smith que trajésemos a hoy. No es del todo cierto. No es del todo... No estaba describiendo la sociedad. Está bien, pero si van a hacer una pendiente resbaladiza para un lado, se las hago para el otro. Bueno, ¿y por qué justicia y defensa sí? Porque las otras dos funciones que decía Adam Smith son justicia y defensa. ¿Y por qué sí? No por tema de costes. Y es a donde yo iba a comentar ahora a Iván. Cuando Adam Smith dice eso, en esa tercera función, es por un tema de costes. Dice, cuando hay una iniciativa que causa el bien general, pero por sus elevados costes a la iniciativa privada no le interesa, entonces los costes los debe asumir el Estado. En los otros dos casos es por el beneficio a la sociedad y al mercado, porque gracias a la defensa del individuo y de la sociedad y al sistema de justicia, para evitar que cada uno se tome la justicia por su mano, se generan las condiciones donde los individuos van a poder intercambiar y tener su actividad económica libremente. No, es que me lo sé. Aplica el mismo problema de Walter Block. Aplica el mismo problema, vería. Si vos
No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Admitís algún concepto de bien general? Porque si no, yo te digo, mira, a mí, yo me defiendo solo. Vivo lejos de la frontera. Te van a invadir a vos primero, qué sé yo, no me importa. Bueno, yo no estoy no, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Lo que quiere decir es que impuestos compulsivos. Adam Smith no era partidario de la defensa privada, aunque sí era partidario de otras cosas. Yo te estoy preguntando a vos, digo, Sí. hacemos una pendiente por un lado, podemos hacer por otro. Yo digo, ¿por qué me tenés que cobrar impuestos compulsivos para la defensa? No es un tema. Yo no soy la persona que te tiene que responder porque igual, ¿sabes? No soy la más indicada. Porque yo no tengo claro. O sea, yo sí creo que tiene que haber un ejército y sí creo que hay determinadas cuestiones que probablemente de momento, en las circunstancias geopolíticas que vivimos, se tenga que hacer cargo el Estado. Pero eso no puede servir de excusa para que el Estado se haga cargo de todo, como está haciendo, ni para que despilfarre. Es decir, yo eso, lo del ejército pagado, la defensa pagada con el impuesto de todos los ciudadanos, igual que la justicia, etcétera, lo compro siempre que haya instituciones frente a las cuales se rindan cuentas exhaustivamente y haya total transparencia. Eso es lo que no hay. Por las dudas, No hay. por si algún distrito está mirando, somos todos liberales, todos queremos el Estado más chico posible, acá estamos solamente peleando en hipotético. Lo que digo es, sí. Si vos aceptás el ejército profesional, bien pertrechado como quería Smith, y después está bien, pero yo te pido, ese ejército necesita un puente para pasar, pues si no, no llega de un lado hasta la zona de frontera que tiene que defender. ¿Y qué hace con eso? No, bien. No, bueno, vamos a esperar a hacer un crowdfunding para hacerle el puente al ejército. No estoy diciendo eso, Lo que yo estoy diciendo peleando. Yo pienso igual que vos, pero estoy peleando. Si la iniciativa privada no es capaz de hacer ese puente, pues lo tendrán que hacer los fondos públicos, pero esa colaboración público-privada necesita determinados requisitos imprescindibles para que eso funcione, porque si no estamos cebando la corrupción. Estoy de acuerdo. Sacar Y estoy de acuerdo que las funciones del Estado, esto es empírico, y que cosas tienden a expandirse siempre. Siempre. como un pulpo. Y no solo eso, sino que, como explica muy bien Carlos Rodríguez Brown, que es de los vuestros y de los míos, porque es argentino y español, siempre dice que el Estado muta. O sea, cuando ya se ha agotado una solución, muta y aparece por otro lado de otra manera. Entonces, a mí lo que me preocupa, y fíjate que si mañana hay una colaboración público-privada para solucionar otra enfermedad o para que, yo qué sé, lo que sea, no lo que sea, precisamente no lo que sea, sino una cosa tan gorda como el cáncer de páncreas, etcétera, pues yo aplaudiré, pero necesito que haya responsabilidad, asunción de responsabilidades, que haya castigos cuando se dilapida el dinero público. Es que no lo hay. Entonces, ahora mismo en España, a mí me hablas de colaboración público-privada y me echo a temblar porque estoy esperando que dentro de X tiempo tuvimos problemas con las mascarillas, colaboración público-privada. El gobierno se ocupa de adjudicar empresas que traigan mascarillas para el COVID y no sé qué. Bueno, no te imaginas el nido de ratas que ha sido eso. Ahora con unas balizas para cuando te paras en una carretera tienes que poner una luz que no se ve como la luz, la linterna del móvil. O sea, una cosa vergonzosa. Ya hay corrupción ahí. Si hay corrupción ahí, imagínate en temas de hospitales, yo qué sé, ¿no? Entonces, Tengo una pregunta, María. Porque quizá nosotros por Argentina, que el Estado de hace largo tiempo ya es difícil esperar algo de un Estado que no ha dado respuesta ni siquiera en estos términos. Creo que eso también hace que la emergencia de un presidente liberal como Milei, con un discurso muy fuerte en contra de eso, pero también es cierto que la gente ya del Estado, medio que, bueno, el Estado no provee nada. Acá la demanda de estatalidad acá cayó mucho. Después de la pandemia ni hablar. Después de la pandemia. Pero ya tienes que venir acá a Europa, a enseñar. Bueno, esa era mi pregunta. En Europa o en España o en Madrid, o donde vos estés posando los ojos, ¿sigue esa fe en lo estatal, esa demanda de estatalidad? Porque acá se ve casi una ficción hoy.
Claro. A ver, en España lo que pasa es que, por suerte, es una bendición, pero también es un tema, no tenemos el grado de pobreza tan alto que habéis tenido vosotros o que tenéis vosotros, que se está reduciendo, y ahora vamos a hablar de las buenas noticias de Argentina, pero claro, estamos gobernados por un gobierno socialista comunista, o sea, la vicepresidenta es comunista. Entonces, la gente está empezando a estar ya muy mosqueada, muy enfadada, con mucha bronca por los casos de corrupción que no paran de salir y sobre todo porque están descarrilando los trenes, o si no descarrilan se cae un muro del tren, y si no llueve, hace viento, y entonces la alta velocidad ha muerto en España. No sé si se va a poder recuperar, si se van a forrar son las aerolíneas, pero la gente está empezando a pensar, todavía hay esa fe, todavía existe esa fe. Y de hecho el otro día a un periodista me parece que es del País, le leía un tuit diciendo, ¡qué horror! Europa va a dejar de ser la potencia reguladora que somos. Ser una potencia reguladora no es ser una potencia, es ser una Godzilla reguladora, es ser un monstruo regulador, ¿no? Que ahoga la riqueza. Entonces, es todavía esa cosa social, y sí, se criminaliza lo privado. No sabes cómo se han metido con este doctor. El doctor Barbacid tiene un problema de nacimiento y tiene una mancha en la cara. Bueno, se han metido con su físico, con su enfermedad, con su familia, con todo lo que han podido. Han ido con todo por él. Han limitado sus logros. ¿Perdona? Cuando decís se han metido con, ¿hablas de lo que pasa en las redes sociales o estás hablando de algún funcionario público que...? No, declaraciones de periodistas y de otros científicos. No, es una cosa social, no son 4 locos en Twitter. Impresionante. No. Sí. Sí, yo creo que por eso, un poco como decía Alejo, la gente de a pie hemos dicho, ¿perdón? ¿Así? Ahora verás. ¡Pum! Y entonces hemos empezado a donar. Y es verdad que sí somos 4 gatos bueno, a lo mejor no somos 4 porque ya vamos por 3.400.000 y pico, ¿no? De euros, ¿no? Entonces, bueno, pues no somos tan... Pero todo empezó así, el boca a boca, este es el crowdfunding, y en una semana se ha logrado. O se está logrando. Falta todavía un poco, todavía se puede donar. Pero fíjate que yo, pensando en esto, al final la buena noticia es que se está logrando la victoria en la lucha contra el cáncer de páncreas, ¿no? Y me gustaría saber, bueno, esto es una noticia médica, y hablábamos de la reducción de la pobreza en Argentina. ¿Hay más noticias buenas económicas en Argentina? ¿Podemos darle una pincelada optimista a esta conversación? Más o menos. Antes de ir a eso, ¿por qué no hablamos de Venezuela? Que ahí sí hay una buena noticia y que vos conocés de primera mano, María. Bueno, porque Argentina tiene partes buenas y otras que no son las mejores. Voy a ser escéptica. De nuevo voy a ser escéptica. Me voy a llamar la... ¿Hay algo en lo que no sea escéptica, mi querida Mía Blanco? No sé qué decirte. Soy escéptica respecto a eso. Soy escéptica respecto de mi escepticismo. Pero ¿sabes por qué? Porque mira, es verdad que poco a poco se van liberando los presos venezolanos, poco a poco, y se ha liberado una amiga a la que conocí en una universidad de la Fundación para el Progreso de Axel Kaiser en Chile hace muchos años, que se llama María Oropeza. Entonces ella era una estudiante de Derecho, se ha convertido en una líder absoluta en el estado de Portuguesa, en Guanaré, y es mano derecha de María Corina Machado en ese estado. Ganaron las elecciones, la veías en sus redes sociales puerta a puerta, haciendo una labor increíble, y ha estado 1 año y medio presa. La secuestraron. Ella filmó cómo la secuestraban, una cosa tremenda, ¿no? Y han estado su madre, Flor, y su hermana muy pendientes. Y además, han liberado. Sí, tremendo. Tomó mucho, tristemente son muchos los presos políticos. En el caso de ella además tomó mucha... Esperale, mira, ahí está el video. Ahí está el video, mira. Ella está ahí en la moto, está yendo desde Caracas hasta su ciudad en una manifestación motorizada con las banderas, pero la estaban esperando todo su pueblo para recibirla. Y la tipa, nada más salir, es que tiene un coraje
esa mujer es admirable. Nada más salir, lo primero que dijo, salieron con una camiseta de la Virgen de la Virgen de su ciudad, y nada más salir, hay que ir para liberar a todos, hay que seguir protestando, vamos a ganar esto, hay que seguir empujando. O sea, no, que yo me acuerdo que le comentaba a mi madre 89 años, y me decía, por favor, dile a tu amiga que no diga nada, que la van a volver a detener, como han hecho con Guanipa, que han vuelto a detenerle, ¿no? Y ahora está en arresto domiciliario, está preso en su casa. Pero María sigue ahí dando la batalla, y es una buena noticia, y la verdad es que para mí es una... En realidad me tenía María, el Servicio de Contrainteligencia Militar había hecho un video bastante humillante, ¿no te acordás? Con música rock and roll, mostrándola a ella, mostrando fragmentos de lo que ella había filmado, de cómo la tenían, el miedo, todo, y le habían hecho un video humillante que habían puesto en las redes, cosa que no venía haciendo el régimen, y el caso resonó mucho. Sí resonó mucho. También Ladies of Liberty han hecho una labor de difusión, y todo el mundo, todos los venezolanos en España han hecho una difusión enorme. ¿Y sos escéptica con el proceso del venezolano? Yo creo que bastante. ¿Sos escéptica con el proceso venezolano? No tanto, ¿eh? Bastante optimista. Yo también. Lo que pasa es que, de momento, la amnistía prometida por Delcy no está siendo amnistía. Y está haciendo... Yo creo que está un poco reventada ella de haber tenido que ceder frente a Trump. Es que era la única manera, para mí, para sacar a Maduro de ahí, y creo que es bueno hacer esto paulatinamente para que sea un cambio de verdad. No es que van a dejar a Delcy, a los hermanos Rodríguez ahí, tiene que caer Diosdado Cabello, y lo hará. Pero para que sea real y para que sea un cambio afianzado e irreversible, que pueda haber de verdad democracia en Venezuela, tiene que pasar todas estas etapas del principio. Y creo que Delcy caerá por sí sola. Porque ya no está enfrentado al ejército, no tiene todo el poder. Pero está muy reventada y está tomando represalias contra los presos que quedan, soltando a algunos, no a todos, volviendo a capturar a Guanipa, por ejemplo, este tipo de cosas. Te he cortado lo que ibas a decir, Alejandra. Sí, no, te decía que pienso lo mismo, que entiendo la ansiedad, yo mismo la tengo. Por supuesto no espero nada de la bonomía ni del carácter moral de Delcy, pero hoy es una herramienta que tiene que lidiar en un escenario donde hay más duros a su lado, y hay que tomarla como una herramienta. Delcy hoy es una herramienta, y es una herramienta a la que va a haber que descartar, espero en un futuro lo más cercano posible. Pero hoy lo que se está aplicando es pragmatismo puro, y a mí me parece que está bien, que la estrategia es la correcta, y además me parece que la estrategia es la única. El tema es saber si ella sabe que es una herramienta, porque yo creo que está reventada haciendo lo que puede, ¿no? Que es como la muerte del cisne. No creo que tenga... Más recibo polizazos, y no sé si ella se pretende o se postula o se cree que en algún momento va a ser presidenta de algo o algo. No. Bueno, me parecería una delirante si piensa eso, quizá lo piense. Yo creo que su endgame es una salida honrosa, no condenable, con el que se pueda llevar. Diosdado Cabello es una bruja ella, ¿eh? Bueno, el problema es ese. El problema es que Diosdado, ¿no? A quien ya darle un salvoconducto, es decir, ese ya cruzó el Rubicón, digamos. Ese es el que sabe que no tiene un final feliz, o un final de poderse olvidar de lo que hizo. Está bien, porque es un grandísimo hijo de puta. Ojo, porque no te creas que ella no ha hecho nada, ¿eh? No, sé perfectamente quién es Delcy Rodríguez. Lo que digo es, todo lo que está haciendo ahora, si va por este camino, quizá le permita salvarse. Un salvoconducto social, digamos. Yo los imagino igual afuera de Venezuela, pero bueno, vamos a ver. Iván, no has dicho nada. No. Muy interesante, la verdad. Yo, en el momento de la intervención de Trump, me pareció que
que tampoco quedaban muchas alternativas para Venezuela realmente, después de que el gobierno ya se robara las elecciones. Después me generó mucho escepticismo porque esperaba una especie de transición más rápida, pero bueno, todo lo que están diciendo ustedes me parece súper comprensible. Y el hecho de que se haya liberado a María, entre tantas otras liberados presos políticos, y encima se anunció que iba a cerrar esta cárcel tan famosa que ahora me olvidé el nombre, ¿no? Pero, bueno, exacto, el Helicoide. Bueno, me parece que sí, que son todos pasos que apuntan a una buena dirección. Así que sí, también tengo un optimismo moderado ahí con lo que está pasando. Bueno, y el optimismo moderado de Argentina, Iván, que nos has dejado ahí con... Sí, no, a ver, sin saber. comentar algunas novedades que ocurrieron esta semana y la semana pasada. Bueno, el primero que salió un dato de inflación, ahí se lo podemos mostrar, creo que estaba el gráfico, ¿no? Salió el dato de inflación del mes de enero, que como se ve en ese gráfico que publica nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, tenés a la inflación mensual acelerándose hace algunos meses, varios, ¿no? O sea, igualmente si miramos la inflación anual, la inflación ha bajado de forma muy notable, llegó a estar por el 289% y estamos en el 30%, pero evidentemente estamos en una zona un poco más difícil y ha habido un pequeño rebrote inflacionario. Entonces la primera noticia es esta, digamos. Hoy la inflación es más alta que el mes pasado y el mes pasado fue más alta que el anterior. Pero esta es de lo que estamos hablando, la alerta es por la inflación intermensual, no en la interanual. Es que es muy importante coger... Me ha dado mucha gracia porque en España y en Europa en general, desde que alcanzamos hace unos años la inflación del 4%, que ya sé que 4% os parecerá muy poco, pero para nosotros es muy terrible, empezamos a medir interanualmente si bajaba o no, y los más listos medían intermensualmente porque se percibía más la bajada que interanualmente o la inflación acumulada. Entonces, me interesa que expliques bien cómo de año a año la inflación que soportan los ciudadanos argentinos es mucho menor, incluso si de mes a mes está repuntando un poco, ¿no? No, es que en un país como el nuestro, con niveles tan altos de inflación por los últimos 20 años ya prácticamente, el dato más relevante o el que mirás es el dato mensual. Claro. Obviamente que sí, el dato anual sirve, es importante, al fin y al cabo es lo que se pone en el presupuesto, lo que sirve para hacer proyecciones y demás, o de un poco más de largo plazo. Pero sí, te vas acostumbrando a, bueno, 2% mensual, 3% mensual, 7% mensual. Hemos tenido 25% mensual, ¿no? Entonces, claro. Yo no lo puedo imaginar. Así que imagínate que del 25% mensual de diciembre del 23 a un 2,9, estamos bárbaros. Pero bueno, en realidad el 2,9 sigue a un 2,8, a un 2,5, o sea, viene acelerándose. Ahora, esa es una primera cuestión. La otra cuestión es que el gobierno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, iba a publicar una nueva metodología, iba a comenzar una nueva canasta para medir la inflación. Un tema realmente poco trascendental, ¿no? Digamos, esto es una práctica común en cualquier país del mundo, hay que actualizar las canastas porque el tiempo pasa y las costumbres del consumo cambian, ¿no? Ahora, pero bueno, hubo controversia porque fue el gobierno, el ministro de Economía, el que parece que tomó la decisión de que ese cambio metodológico se postergara en el tiempo, ¿no? Y eso hizo que Marco Labaña, que era el director del Instituto Nacional de Estadísticas, se fuera del instituto y fuera reemplazado por su vice, digamos, ¿no? Por el vicedirector. Obviamente eso generó un montón de suspicacias y hay algo de, o sea, la nueva ponderación, esto por ahí es muy específico para la Argentina, María, pero la nueva ponderación le da más peso a los servicios que a los bienes. Y Argentina está en un proceso en el que está sincerando todavía el precio de muchos servicios públicos, digo, la electricidad, el gas de red, etc. Entonces este año hay un aumento de esos servicios que van a estar por encima de la inflación de otros productos, ¿no? Y eso se especula que el gobierno pensó, ahora una nueva metodología, claro, si ponemos una nueva metodología ahora, esto nos va a dar una inflación un poquito más alta
de la que daría con el índice que tenemos. Así que mantengamos el índice que tenemos. Así que ese es el segundo tema. Y el último tema, para no hacerla tan larga, es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se está acelerando la tasa de inflación? Una cosa a mirar, obviamente, es la cantidad de dinero, bueno, que obviamente que ha venido creciendo a un ritmo que por ahí no es compatible con una baja de la inflación, pero en términos generales se viene moderando la dinámica monetaria de la mano de un buen ajuste fiscal que hizo el gobierno. Pero otra cosa que lo tengo ahí en el otro gráfico, que es el del tipo de cambio, que es que a partir de abril del año pasado... Está el gráfico. Ahí está. A partir de abril del año pasado, Argentina ya no tiene el cepo. O sea, ya no tiene un esquema. Y sobre todo, que antes de abril había cepo, había una restricción cambiaria, pero el tipo de cambio subía a un 2% mensual. Y eso, digamos, ayudó bastante a que la inflación se moderara. Cuando salimos del cepo, encima vinieron las elecciones que hicieron que el dólar subiera bastante. Como se ve ahí, a partir de abril, la tasa de aumento del tipo de cambio es mucho más alta, ¿no? Ujú. Y en promedio más alta que antes. Entonces uno podría decir que a corto plazo esos movimientos del dólar han afectado a la tasa de inflación. Lo que no quiere decir, porque algunos van a decir, entonces volvamos al cepo, que haya que volver al cepo. No, simplemente sabemos que son costos que hay que pagar en el corto plazo para seguir teniendo un país más normal, ¿no? Entonces, en este sentido yo diría, hay un efecto del tipo de cambio sobre la inflación, tema de corto plazo, que a largo plazo se debería ir arreglando en la medida que lo fiscal y lo monetario se sigan ordenando, pero bueno, no se pueden no pagar costos, ¿viste? Salís del cepo, la inflación sigue bajando, o sea, todo color de rosa, en general es medio difícil que eso pase, ¿no? Más cuando tenés un país con nuestra historia, nuestros políticos, etc. Así que ese es un poquito el resumen de los temas económicos de inflación de Argentina. Después hay más novedades que por ahí Ale nos cuenta. Tengo dos comentarios, si me dejas. Igual Alejandro quiere decir algo antes de que yo Dale. me lanzo en plancha. Pláyate. Dos cosas. El tema de la inflación me interesa mucho el saber, o sea, el poder detectar exactamente cuáles son las causas que hacen que la inflación se acelere y que se explique muy bien por qué se mide en este periodo intermensual o interanual, etc. Pero fíjate que el tema del cambio metodológico de vuestro Instituto de Estadística a mí me hace resonar la cantidad de veces que hemos criticado las personas o los economistas más liberales de España los cambios de metodología del Instituto Estadístico de España, ¿no? Y cómo no estoy trasladando exactamente la crítica, estoy poniendo encima de la mesa la importancia de dejar claro, uno, la relevancia y la necesidad de actualizar esa canasta de bienes y la fricción debido al proceso de diferencia entre servicios y bienes que explica que se pueda subir, pueda subir la inflación. Me parece fatal que el gobierno, si cree que de verdad esa actualización es necesaria y si hay un consenso, aunque yo no soy partidaria de gobernar por consenso social, pero sí, si realmente está justificado ese cambio de metodología, que se haga. Y si repunta un poco la inflación, aunque sea poco popular, se explica. Y esto me lleva al segundo tema, y es la fricción en los cambios. La historia de Argentina, no os lo voy a explicar a vosotros, la historia económica de Argentina es muy turbulenta y habéis tenido unos últimos 20 años de tierra quemada, de destrozar la actividad económica, pervertir el sistema de precios, generar una desconfianza absoluta en lo público, etcétera, etcétera. No se puede esperar que haya un cambio a un régimen que confíe más en lo opuesto, que es mercado libre, empresa privada, etcétera, sin que haya fricción. Entonces, es como lo de los free riders, ¿no? Que quieres todo, pero en realidad quieres todo gratis, ¿no? Bueno, pues el cambio también tiene fricción. Y la pregunta que tengo para los dos es, ¿hasta qué punto la sociedad argentina está preparada para absorber estas fricciones sin penalizar a Milei? ¿Qué fricciones? Las fricciones que hay cuando hay el aumento de la inflación, los problemas con el tipo de cambio, etcétera, estas fricciones económicas que hay debido a la necesidad de aplicar determinadas medidas. Los costos económicos de salir de esquemas populistas, digamos. Eso es.
Costo económico es, pues la metáfora que yo suelo usar es, vos tenés que arreglar un barco al que le está entrando agua, que tiene un incendio y que además tiene un motín a bordo y no podés parar. O sea, en el medio de eso es bastante complicada la situación. Lo de la medición, el gobierno decide cuándo se cambia la medición. No, acá no es que se cambió una medición para que te dé de otra manera, sino que no se aplicó una medición que dijiste que iba a aplicar en un momento determinado. Ujú. Por supuesto, sí, el gobierno dijo que lo iba a aplicar en T1 y lo aplicará, veremos, en T2. Ha generado su controversia, es lógico, sobre todo porque realmente el gobierno había hecho una cosa en eso y después lo cambió. No me parece tampoco un tema demasiado grave, sobre todo porque la justificación es un poco la que estaba diciendo ahora. Vos tenés que combatir esto mientras al mismo tiempo tratás de generar los plafones políticos para hacer las reformas para que esto se revierta, lo cual es extremadamente delicado. Sí, claro. Muy difícil, muy difícil. Bueno, hoy yo creo que la gente está aguantando. La gente está aguantando en Argentina. Porque, a ver, la gente está haciendo un sacrificio. Es decir, está sufriendo con sentido. La diferencia entre el sufrimiento y el sacrificio es que el sacrificio tiene un sentido. Yo creo que acá la gente que está, no existe la gente, lo que uno percibe, mi percepción, es que hay un sentido. ¿Por qué? Bueno, porque ve que se está haciendo una apuración fiscal, que se están flexibilizando normas como la laboral, que empezó esta semana en el Senado, que se está tratando de cambiar el paradigma productivo del país. Después, ¿cuánto aguanta? ¿Cuándo la gente le cambia el chip, lo que sea? No se sabe, digamos, si supiésemos eso no habría los problemas que tenemos. Ya ha habido experiencias fallidas de quedarte un poco corto en las reformas y que te coma el fastidio de la gente por los costos. Pues son onerosas. Por eso pregunto, porque no sé como cuánto colchón de confianza del público tiene el gobierno de Milei. Bueno, ahí tenés por lo menos dos datos. Uno son las elecciones de octubre. No, pero además las elecciones de octubre, Ale. O sea, las elecciones de octubre te mostraron un espaldarazo muy fuerte. Ahí ya hay la confianza del consumidor, la confianza del consumidor está bien, están en niveles normales. Y otras encuestas que le dan en general bien al gobierno. Las encuestas de opinión de imagen positiva del gobierno no está en su pico, pero está bien, está en un buen momento. Lo nada políticamente enfrente hoy es un activo. Enfrente está todavía todo medio desarticulado. Y me parece que el momentum lo estamos aprovechando para empujar agenda legislativa fuerte. Ya. Creo que es lo que hay que hacer. Bueno, ahora, ahí la situación económica es delicada, y va a seguir siendo delicada, sí, eso es así. No, digo, Ale, ¿podés contar un poco, aprovechando lo que acabas de decir? Se aprobaron 2 leyes, María, no sé si estás al tanto, pero se aprobaron 2 leyes, una en el Senado. ¿Os digo lo que ha llegado aquí? Ha llegado ahí, claro. Aquí ha llegado, Milei obliga a los trabajadores a trabajar 12 horas seguidas con cadenas y a latigazos. Casi. Ahora te voy a eso. Ya sé que no es así. O sea, que lo que ha hecho es, pues, la jornada laboral son 8 horas, pero permite que en determinados puestos sea hasta 12, descontándolas a lo largo de la semana, etcétera, ¿no? Es una cosa así. No, pero eso empezó por el Senado, pero te voy a empezar por diputado, que me involucra a mí, que es lo que tuvimos esta noche. Ayer fuimos el primer país del Mercosur en votar en su Congreso y en diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que estamos bastante ansiosos y bastante apurados, así que espero que Europa haga lo propio. Los queremos llenar de carne argentina y de vino. Okay. Nosotros tenemos a los tractoristas, a los agricultores paseando por la Castellana en Madrid protestando por Mercosur. No, después ayer se aprobó una reforma. Pero me sirve para preguntarte vos, María. Ayer se bajó la edad de la imputabilidad penal en Argentina. Es una de las más altas de la región.
todavía aún hoy, porque ayer solo tuvo media sanción, es 16 años. ¿Allá qué edad es en España? Yo creo que es 16 también, ¿eh? ¿16 también? Sí. Ah, Sí. ok. Pensé que era menos. Acá en nuestra Pero región ahora, es 2. al ser 16, es que, bueno, pues si ves una chica, un chico, sobre todo chico, de 16 años, pues son altos, fuertes, tal. Esa es la razón por la cual lo que hacen muchos inmigrantes que vienen en aviones fletados por el gobierno o en patera o en donde sea, tiran sus pasaportes siendo mayores de edad y dicen que son menores, que tienen menos de 18, que tienen menos de 16 y entonces delinquen y no son imputados porque son menos de 16, etcétera. Luego, pruebas médicas han demostrado que algunos de ellos eran de 23 años. Wow. ¿Y no hay discusión respecto de la edad de la imputabilidad ya? Mirá, le he preguntado a ChatGPT. ChatGPT dice que a partir de 14 años hay responsabilidad penal. Pero hay un régimen en España. Pues no lo sabía. Ah, bueno, entonces nosotros ayer aprobamos media sanción para que sea la misma edad, 14. Acá en la región tenés 12, 13, 14, 16 casi no queda en la región. De todas formas, un crío de 14 años o una cría de 14 años delinque en España y no le pasa nada, pero uno de 50 tampoco le pasa nada, ¿sabes? Ah, bueno. Hay igualdad ante la ley. Hay igualdad ante la ley, efectivamente. Qué bueno, no se me había ocurrido. Y después tenemos este principio de reforma laboral, media sanción de reforma laboral, que sí, que se vendió como que algunos medio izquierdos lo venden directamente como esclavitud. Dicen, esto es la esclavitud moderna, porque no vas a poder tomarte vacaciones. Todo falso, digamos, no vas a poder tomarte vacaciones o te vas a enfermar y te van a echar y cosas por el estilo. La verdad que quedó una reforma en la que hubo que ceder bastante. A mí me hubiera gustado que salgan algunas cosas que no pudieron salir, pero que es bastante... ¿Cómo ha caído en la calle? ¿En la calle ha caído bien? Pero, ¿qué pasa con las indemnizaciones? ¿Tenés un poquito de detalle Eso es lo mejor ahí? de todo. Ok, porque ahí hay El cambio. mejor avance, si me preguntas a mí, es que quita muchos rubros que volvían a las indemnizaciones impagables, pero además eran rubros que no deberían contarse en las indemnizaciones, como aguinaldos o vacaciones, en el cálculo indemnizatorio, y después que actualiza los créditos laborales a una tasa conocida, sea el fuero que sea, que es IPC, inflación del IPC más 3% anual. El problema que teníamos es ¿Qué quiere decir eso? que vos tenés un juicio laboral, los juicios laborales demoran, tristemente en Argentina pueden demorar 7, 8, 10 años, esos montos se actualizan. Según el juez que te tocaba, tenía discrecionalidad para actualizarlo según, algunos te lo autorizaban al 6%, al 3%, a cualquier tasa. Entonces vos nunca sabías cuánto iba a terminar de pagar cuando termina un juicio laboral. Hoy eso ahora está tabulado y todos van a pagar un aumento exacto. Por inflación. Perfecto. Exacto. Okay. Así que es una reforma laboral que no será toda la reforma laboral que a uno le gustaría como liberal, pero es bastante revolucionaria para que o sea, en Argentina a veces hablamos de que el problema es la inseguridad jurídica, pero en algunos casos el problema es la estabilidad jurídica. Por ejemplo, las normas laborales tienen 60 años sin tocarse, que son un espanto total. No están adecuadas para la sociedad que estamos viviendo y la que vamos a vivir, porque va a haber cambios laborales seguro. Bueno, deberíamos... La tecnología, empezar. Claro, deberíamos, de hecho, es algo que suelo mencionar, que ya deberíamos acostumbrarnos a que reforma laboral es un continuo, no es algo que o sea, tenemos que hacer reformas laborales cada 2 años en Argentina o en todo el mundo. Es demasiado acelerada la realidad como para seguir. Nuestra ley laboral, María, era de la época en la que había máquinas de escribir. Es eso, digamos. La tecnología máxima que había en el año de la ley de contrato de trabajo era un Olivetti para trabajar en oficina. La televisión era en blanco y negro. Exacto. Bueno. ¿Y cuándo se discute esto en diputados? Perdón, María. La semana que viene. Ah, ok, bueno, probablemente. Ya estás. Genial, pues para el próximo programa tendrás mucho que contarnos, Alejandro. Yo quería hablar con vosotros de Bad Bunny, pero no va a dar tiempo, se nos acaban los minutos, el tiempo vuela, que da gusto. Y como siempre ha sido para mí un placer compartir con vosotros escenario y espero a todos vosotros que nos sigáis y que estéis con nosotros también dentro de 15 días en Fuera de Guión.
Adiós. Muchas gracias. María, Ale, un abrazo. Abrazo a ambos. Buena semana. Chao, chao. Igual.